Hola amigos, continuamos viendo técnicas de Go básicas y en este vídeo vamos a ver Kiri Tetsuji. En esta posición es turno de blancas. Las blancas tienen esas tres piedras aparentemente aisladas y perdidas, pero es su turno y como mínimo podrían jugar así. Y ahora el grupo está vivo, pendiente quizás de un Ko, pero muy arriesgado para negro. En este caso, el grupo blanco podemos afirmar que está prácticamente vivo. Pero la jugada correcta no es esta secuencia, sino Kiri Tetsuji. El movimiento de blanco no debe ser este, porque vive, pero puede hacer una jugada mejor, que es esta, Kiri Tetsuji. Es Atari. Negro defiende, blanco Atari, no se puede jugar ahí, se queda en Atari, debe tomar. Ahora blanco aquí, negro no puede jugar ahí, puesto que con esta pierde todo, tiene que venir a capturar esta, Atari, no puede conectar, puesto que se queda en Atari, debe venir a tomar, y ahora blanco entra y captura esas cuatro piedras. Con lo cual el blanco no solamente salvó sus tres piedras, sino que además capturó tres piedras negras con este movimiento, Kiri Tetsuji. Vemos aquí otro ejemplo de Kiri Tetsuji. En esta posición es turno de blancas. La jugada habitual en el Yose suele ser esta, puesto que negro no puede jugar ahí, dado que sufriría una gran pérdida. Después de esta secuencia es obvio que las negras pierden muchos puntos. Por lo tanto, si blanco juega así, negro no viene ahí, sino que se defiende. Esta sería la secuencia vulgar, podríamos decir. Sin embargo, las blancas pueden hacer Kiri Tetsuji, que es justamente ahí. Negro conecta, blanco estira, negro juega por aquí, y ahora blanco viene a este punto, que está amenazando o bien jugar aquí, o bien dar Atari entrando en el lateral y separando a las piedras negras. Negro contesta, tiene que jugar aquí, también podría jugar ahí, pero esto sería también una gran pérdida para negras. Viene aquí, blanco juega aquí, yendo a por las dos piedras negras. El negro juega Atari, blanco se defiende, y ahora, puesto que está esta piedra blanca, el negro no puede jugar ahí, se queda en Atari, tiene que capturar primero, y ahora las blancas capturan esas dos piedras, ocasionando una pérdida considerable a las negras. Por lo tanto, vemos la posición inicial. En este caso, Kiri Tetsuji. También era a considerar esta, pero es más complicado y no funciona, puesto que ahora esta jugada no vale, tiene tres libertades, hay solo dos. Si viene aquí ya da Atari,
y lo único que puedo hacer es jugar así. Esta secuencia es menos favorable que la que hemos visto cortando ahí, Kiri-Tesuji. Vemos aquí otro interesante ejemplo de Kiri-Tesuji. Es turno de negras, las 4 piedras negras parece que están irremediablemente perdidas, pero es su turno y pueden jugar aquí, Kiri-Tesuji. Blanco obviamente no puede dar Atari por este lado, puesto que ahí se perderían las 2 piedras blancas. Tiene que dar Atari por aquí. Negro estira, va a sacrificar esas 2 piedras. Blanco Atari, negro Atari, blanco toma, y ahora negro sacrifica una piedra más. Blanco no puede jugar aquí, obviamente, se queda en Atari, tiene que tomar. Ahora negro aquí. Blanco no puede jugar aquí, puesto que aquí ya perdería todo el grupo. El blanco debe jugar así para conectar. Y cuando negro juega así, no puede venir aquí, puesto que aquí negro captura a todas las piedras blancas. Está en Atari y no puedo defender, puesto que pierde todo. Por lo tanto, en esta posición blanco no puede conectar ahí, debe jugar por aquí, y blanco pierde estas 2 piedras y deja que negro conecte todo y salve estas 4 piedras. Esta es una posición típica que se suele repetir mucho, es conveniente conocerla bien, como aquí este corte suele dar muchas sorpresas, y este tipo de sacrificio es muy útil conocerlo bien. Se sacrifican 2 piedras y luego una más. Blanco toma. Esta es la secuencia correcta en la cual estas 4 piedras podríamos decir que reviven. Vemos aquí otro interesante ejemplo de Kiri-Tesuji. Juega blanco de esta forma. Ahora es turno de negras y el movimiento correcto, el mejor movimiento es Kiri-Tesuji, aquí. En esta posición, blanco quisiera jugar esa, pero no debe, puesto que ahora negro no defiende, sino que juega por ahí. Blanco tiene que jugar ahí, no puede jugar esta, puesto que negro entra y se lleva toda la esquina, tiene que bloquear. Negro Atari. Blanco no puede comer esta piedra, puesto que negro jugaría aquí, nuevamente llevándose toda la esquina. Tiene que defender. Negro toma estas 2 piedras. Y por si fuera poco, el blanco aún tiene que jugar aquí para vivir, acabando en gote. Esto es una secuencia desastrosa para las blancas. Por lo tanto, no pueden jugar este Atari por fuera, sino que deben venir a capturar esa piedra. Negro Atari, blanco toma, y esta es la posición resultante final en la cual el negro ha conseguido una gran influencia hacia el exterior y por su parte blanco queda vivo, aunque encerrado. Es una secuencia razonable
para ambas partes, aunque quizás la influencia de negro tenga más valor que los puntos que haya hecho blanco. Un jugador de nivel medio, podríamos decir, si en lugar de jugar el Kiri Tetsuji juega esto, ahora sí, blanco puede jugar ahí, da Atari, negro conecta, y ahora es turno de blanco, no va a jugar esto, puesto que después de esta, ahí tenemos también un desastre para blanco. Blanco tiene que defender, pero después de que negro juega aquí, la diferencia con la secuencia anterior es que en la secuencia anterior el negro estaba más sólido y aquí ha quedado esta piedra blanca con un allí muy incómodo para las negras. Es una pequeña diferencia, pero como sabemos, en el Go las pequeñas diferencias cuentan, a veces mucho. Entonces, en esta posición, el Kiri Tetsuji es la jugada correcta para las negras. Por supuesto, descartamos esta, que sería muy sumisa y sería muy favorable para blanco. En este ejemplo, el Kiri Tetsuji es aquí. Es turno de blancas y la jugada correcta es ahí. Si negras juegan de esta forma, blanco viene a capturar esas dos piedras que no pueden conectar por abajo debido a la presencia de esa piedra. Si negro juega así, esto no hace falta casi ni decirlo, el negro pierde todo. Y si en lugar de jugar esta, el negro decide salir, el blanco se lleva a la esquina. Por lo tanto, en esta posición, la jugada correcta para blanco es ahí, Kiri Tetsuji.